he preparado para la demostración. La clase Ya, cuyo título es el texto narrativo, donde vamos a ver la estructura y sus características. Primero vamos a definir lo que es el texto narrativo. El texto narrativo viene a ser aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y, un lugar, y también en un lugar determinado. La narración hace referencia también a lo que es a la manera de contar una historia. Puede ser en forma de secuencia o una serie de acciones que pueden realizar los personajes o en este caso los protagonistas que se encuentran en este caso dentro de la historia. También tenemos parte, historias, personajes y lugares que pueden ser reales o imaginarios o dependiendo basados en hechos reales o históricos. También puede ser que el narrador de la historia puede ser el propio autor o también alguien que puede estar contando la historia en tercera persona o también en primera o en segunda persona. Las características del texto narrativo podemos encontrar entre ellos el narrador, el que se encarga de contar la historia, o en este caso el que está presente dentro de los hechos o los acontecimientos que de repente han sucedido de acuerdo, de acuerdo a un punto de vista histórico o de repente presencial. Los personajes que van a ser los protagonistas principales de la historia, o también tenemos personajes secundarios. El espacio. El espacio van a ser los lugares donde se va a desarrollar la historia. Como le dije anteriormente, puede ser eh, en sitios reales o de repente en sitios ficticios o abstractos, dependiendo la imaginación del autor. En el tiempo. En el tiempo vamos a encontrar el momento o época exacta en que se realiza en este caso, la historia o el suceso de acuerdo a ciertos puntos, puede ser lineal, de repente cronológico, o en este caso, de repente jugando con hechos del pasado, presente y futuro, como en este caso es, puede ser una historia cíclica, como ejemplo cito lo que es la historia escrita por el premio Nobel García Márquez, perdón, en su historia, lo que era Cien años de soledad. La acción. La acción va a ser el argumento en que la historia va a desarrollarse, digamos, de manera explícita desde un comienzo o de repente hablamos de repente de la mitad de la misma historia. En la parte de la estructura, y obviamente todos debemos saber que un texto narrativo tiene que tener una estructura fija, primero comenzamos con lo que es la parte de la perdón, introducción, la cual va a ser la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, en este caso un tiempo o lugar, o en este caso la introducción de los personajes que van agregándose uno por uno de acuerdo a la historia. El desarrollo o nudo. El desarrollo o nudo va a ser parte extensa del relato donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes también y los acontecimientos que se van conectando punto por punto. El desenlace. En desenlace podemos encontrar es el cierre de la historia en la que se revelan las interrogantes que surgieron durante el desarrollo. En este caso podemos encontrar un desarrollo o un final trágico, un final feliz o en este caso un desenlace abierto en el cual se da la posibilidad de repente de dar a la continuación de la historia en obras posteriores. Ejemplos de textos narrativos tenemos, por ejemplo, el mito, la fábula, los poemas épicos, la biografía, la memoria, las crónicas, la novela, en este caso la anécdota, la historieta, artículos periodísticos, un cuento o en este caso un reportaje. Con el fin de desarrollar una historia narrativa, profesor,
traje, en este caso, un ejercicio práctico, en este caso, invención mía, con respecto a sucesos que ocurrieron en la historia de Gran Bretaña, con mucha mejor razón. También me basé en hechos también de esta película que está en Netflix llamada El Legítimo Rey, en el cual nos habla de la historia de Robert I, rey de Escocia, el cual se le consigna como el primer rey de los escoceses que logró la independencia del reino de Escocia. Vayamos al texto. El texto 1 nos dice lo siguiente. El 24 de junio de 1314, por la tarde, el ejército escocés victorioso perseguía al desbandado ejército inglés que buscaba salvarse de sus perseguidores ya que les pisaban los talones. El rey Roberto I mandaba emisarios a Edimburgo anunciando la victoria decisiva de Escocia por su independencia en los llanos de Bannockburn. Fue un día de gloria para los escoceses, ya que estos peleaban por ella, por su libertad, por casi 20 años, y de pronto recordó la época en que el caudillo William Wallace se alzó en armas y luchó contra los ingleses. Wallace había vencido a los ingleses en la batalla de Stirling, 11 de septiembre de 1297, junto con Murray. Este último muere en batalla al retener el ataque inglés en el flanco central del ejército escocés, dejando a Wallace como el único caudillo en reclamar la victoria para acariciar la independencia añorada desde que el rey Eduardo I de Inglaterra se metió en la disputa por el trono escocés a la muerte del rey Alejandro III. Pero este sueño de Wallace se apaga cuando su ejército es derrotado en Falkirk el 22 de julio de 1298, haciendo que Wallace pase a la clandestinidad hasta su captura en 1305. La muerte de Wallace a mano de los ingleses hace que el conde de Carrick, Robert Bruce, recordara que antes de la batalla de Falkirk, el mismo Wallace le solicitó ayuda para combatir a los ingleses. Y este se negó para no comprometer su acceso al trono, en este caso, su acceso al trono de Escocia. Este hecho le pesaría en la conciencia a Roberto, ya que de haber ayudado a Wallace, tal vez la batalla se hubiera ganado y los ingleses estarían fuera de Escocia. Esto fue lo que recordó el rey Roberto I cuando los emisarios partían a dar noticias de la victoria en Bannockburn y con una sonrisa mirando al cielo alzó su espada en señal de triunfo, como si saldara su deuda que tenía con el caudillo William Wallace. En este texto, profesor, saqué lo mejor de lo que es la parte del texto práctico, o en este caso el del texto narrativo, que nos cuenta la historia del rey Roberto I de Escocia y cómo él recuerda la época en que el caudillo nacional escocés William Wallace peleaba por la libertad de Escocia. Vamos a desarrollar las primeras preguntas del texto narrativo. ¿Cuál es el personaje principal de este texto narrativo? Es en este caso, de acuerdo al texto, el rey Roberto I de Escocia. En la pregunta número 2 nos preguntan, ¿qué pasó el 24 de junio de 1314 de acuerdo a la historia? La victoria de los escoceses en la batalla de Bannockburn sobre el ejército inglés. En la tercera pregunta nos dice, mientras enviaba a sus emisarios, ¿qué recordó Roberto? Él recuerda la época en que William Wallace luchó por la independencia de Escocia, pero al final falla en su intento. En la cuarta pregunta del ejercicio práctico es, ¿cuál es el hecho que recordaba con mucha tristeza el rey Roberto? Que tuvo la oportunidad de ayudar a Wallace, pero no lo hizo ya que su acceso al trono de Escocia, se vería perjudicado. Y la quinta y última pregunta sería, ¿qué pasó al final del texto? El rey Roberto alza su espada al cielo, en señal de que la deuda que tenía con Wallace había sido saldada. Listo, profesor. Esto es todo lo que tengo de mi clase dinámica.
¿Puede cerrar la grabación, por favor? Claro que sí, profesor. Ya está listo. Sigue grabando. Sí, profesor.